mayoría, digamos. Así que, señora Arana, muchas gracias. Ha sido muy refrescante su producción, su exposición el día de hoy. Estamos tomando nota de todos y obviamente de su agrupación política para saber cuál es su pensamiento y cuál es su posición, tanto la de usted como presidente o secretario general del mismo, como de su agrupación. Así que lo Muchas invitamos gracias. generosamente, gracias a usted, a permanecer por unos minutos más, porque luego del siguiente orador va a haber una pequeña rueda de comentarios, si es posible, para las palabras finales, si ustedes si consideran menester. Muchas gracias, Bueno, presidente. gracias a usted. Muy bien, para mí es un grato placer presentar el día de hoy al secretario general del Partido Político Fuerza Popular. Uno, porque, digamos, es un buen amigo, un ex colega parlamentario como es Luis Galarreta. Hemos estado, digamos, al igual que muchos de nosotros, 5 años compartiendo debates y posiciones a favor y en contra, digamos, en el Congreso antepasado, y eso hace que haya, digamos, una afinidad, no en materia política, evidentemente, pero sí en materia personal. Así que para mí es un grato honor presentar a un amigo que es Luis Galarreta, más allá de sus posiciones, que pueden ser favorables o no a la comisión, eso no tiene nada que ver, pero el hecho de que esté acá presente demuestra pues su talante democrático y evidentemente es importante conocer la posición de un partido como el de todos los que vamos a invitar y estamos invitando, que es Fuerza Popular, para saber cuál es un poco su voluntad del partido, de la asamblea, digamos, que ellos tienen, de los afiliados y de los dirigentes políticos, acerca de la democracia interna, acerca de las elecciones presidenciales, en un momento complicadísimo del COVID-19, del hecatombe y desastre natural que está lamentablemente marcando la agenda, destruyendo familias, matando personas o enfermando a muchas de ellas, y evidentemente saber digamos, cuál es la decisión o la voluntad o el pensamiento de una organización política tan importante como es Fuerza Popular, como son todas importantes, todas las que estamos invitando, creo que es productivo para enriquecer el debate, pero fundamentalmente enriquecer el próximo predictamen, que lo trataremos de tener en un tiempo muy breve, de acuerdo al calendario electoral. Así que, sin más ni más, invitamos al secretario general de Fuerza Popular para que nos pueda dar su posición acerca de esto, democracia interna, vueltas electorales, forma de elección en las internas, todo lo que es democracia, digamos, de los candidatos de cara a las elecciones del próximo año, para tener un poco su posición y poder, al igual que todas las organizaciones que estamos invitando, tener un poco la experiencia de haber escuchado a todos ellos y poder formar criterio para el predictamen y próximo debate y votación. Así que, sin más preámbulos, damos las gracias por su tiempo y por su participación a Luis Galarreta, y los saludamos con gran afecto y simpatía el día de hoy. Así que adelante, Lucho, para que hagas uso de la palabra por el tiempo que consideres menester. Encantado. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Comisión de Constitución y a los señores congresistas, muy buenas tardes. Gracias, Omar, igual el mismo aprecio personal. También a los representantes tanto de Somos Perú como del Frente Amplio que han hecho uso de la palabra hace unos minutos. Entiendo y agradezco la invitación porque es importante, digamos, dar los puntos de vista de las organizaciones políticas. Nosotros tenemos nuestros representantes, tenemos 3 representantes en la comisión y obviamente ellos son los que van a debatir. He escuchado además que fue uno de los pedidos de la congresista Marta Chávez. Así que más allá del debate quiero centrarme en la visión que tenemos como Fuerza Popular. Yo vengo como secretario general representando al partido por encargo y delegación de la presidenta del partido, Keiko Fujimori. Yo empezaría a los señores parlamentarios con 3 premisas fundamental, que obviamente ustedes lo debatirán según en su momento y entre ustedes para terminar, como ha dicho el presidente de la comisión, si es que hay que cambiar algunas cosas de los dictámenes o el dictamen que están trabajando. Una premisa principal es que señala la constitución política de nuestro país sobre los partidos políticos, es decir, sobre las organizaciones políticas, sobre la libertad de asociación, sobre el derecho de asociación, y lo establece el artículo 35 relacionado a organizaciones políticas. Pero el propio artículo 17 sobre los derechos de la persona también establece el derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política. Esa es una primera premisa para poder entender después por qué hay visiones y debates que son interesantes.
que dice nuestra norma constitucional. Una segunda premisa es, ¿qué es una organización política? ¿Qué es un partido político? Bueno, hay varios conceptos. Hace un rato estaba hablando Marco Arana sobre que no se puso el concepto en una norma, pero uno puede ver la ley propia de partidos políticos, que tiene un concepto, digamos, básico de lo que es un partido político, pero en cualquier momento y en cualquier parte de la historia universal o de cualquier país, principalmente un partido político es una voluntad, es una asociación de voluntades, es un conjunto de personas que deciden formar para representar una posición, una causa, y obviamente aparecen en la historia de cada país dependiendo cuál es la coyuntura en diferentes momentos y pretende permanecer en el tiempo. Entonces, cualquier concepto de un partido político siempre va a llegar a la conclusión que se adecúa conforme a la ley, pero siempre y cuando la ley no viole la esencia de lo que es justamente una voluntad de asociación. Por eso que hay partidos animalistas, hay partidos verdes en Alemania. Ellos no tienen por qué estar obligados a representar digamos, otros requerimientos o otras insatisfacciones de su población, porque su norma le dice ellos representan al Partido Verde, otro al Partido Animalista, otros diferentes, digamos, estamentos. Entonces, ¿qué dice la Constitución del Perú? Que es un partido político como esencia, como naturaleza. Y hay algo bueno, suele comentar, siempre uno ve cómo los sistemas jurídicos, especialmente en América Latina, se van adecuando de alguna manera, no generando normas o no generando, digamos, leyes, sino muchas de ellas importando leyes, ¿no? Esto lo comenta, me acuerdo mucho, Enrique Gersi en una ponencia en la Universidad de Guatemala, en Marroquín. Pero esas tres premisas a nosotros como partido político nos lleva a cada debate de cada tema, porque si nosotros empezamos a decir, nosotros queremos partidos políticos que, por ejemplo, y ese sí un debate que obviamente desde este lado, ya no en el Congreso, y siempre presidente de la Comisión de Constitución, yo puedo discrepar con normas, pero yo defiendo a las comisiones y al Congreso, sobre todo como entidad y como poder del Estado. Pero más allá de los debates, una primera, digamos, apunte que hay que hacer frente a estas tres primeras premisas que quería yo comentarlas como introducción es cuál es la situación hoy día, porque hay una situación grave, una pandemia, está el COVID-19, y frente a esa situación, ¿qué se requiere modificar? ¿Qué es innecesario modificar? ¿Qué es más urgente modificar? ¿Qué principios fundamentales no deben tocarse dentro de estas modificaciones? Yo le pediría a la secretaria técnica, si usted lo permite, señor presidente de la Comisión de Constitución, poner el cuadro de los diferentes proyectos a los que nos han pedido una opinión, solamente para que esté ahí mientras yo voy conversando, porque un poco tiene el resumen de las diferentes propuestas de cada uno de los proyectos. Son 7 materias que nos han pedido una opinión. Bueno, está un poco pequeño, ojalá se pueda ver, ustedes lo deben tener también cada señor congresista, pero señalaba esto porque partiendo de esas tres premisas, es decir, qué dice la Constitución, cuál es la lógica y la naturaleza y la esencia de un partido político, y que a veces también tenemos a construir un sistema jurídico, digamos, importando ideas o propuestas, es que yo me atrevo a señalar qué es lo que vamos nosotros, y creo el Parlamento en este caso, y los partidos políticos a través de nuestros representantes, proponer como modificatorio, como modificaciones a la norma. Por ejemplo, cuando hablamos de temas en materia de elecciones generales, y todo esto es comentario frente a los diferentes comentarios que también he escuchado, incluso del señor Fox de la OMP y de algunos señores congresistas en los diferentes debates. El COVID debería hacer alguna acción por la cual deberíamos aplazar los procesos electorales. Fuerza Popular está clarísimo que de ninguna manera, porque cuando uno revisa la Constitución, no establece y no estamos nosotros considerando que, digamos, qué derecho es más importante que el otro, pero el derecho que se tiene que dar a la salud de los ciudadanos, es evidente que se puede permitir varios mecanismos, algunos lo he escuchado al jefe de la OMPE, que no necesariamente tienen que estar en una norma, porque creo que sería muy reglamentarista, hay que hacer simplemente un marco general, donde no solamente no se requiere mover las fechas de la primera y la segunda vuelta. Les hago un comentario. Las elecciones al actual Congreso, desde el punto de vista de nosotros, frente a una disolución que no corresponde inconstitucional, fue el 26 de enero.
esa elección donde ha salido mucha gente a la calle a votar, ¿no? En la elección congresal, donde ustedes han sido designados, además elegidos como representante de la patria, ha estado bastante más cerca de lo que algunos le han llamado el pico, meseta, bueno, en fin, ya no se sabe con el gobierno cómo va, pero ha estado mucho más cerca de lo que estaría el proceso electoral que viene en el próximo año. Corea del Sur, claro, salvando las enormes distancias de quienes gobiernan Corea del Sur, obviamente ha llevado un proceso hace poco, un plebiscito absolutamente tranquilo, pero es evidente que son realidades distintas. Chile ha programado un plebiscito creo que para octubre o septiembre 25 de este año. Entonces, la fecha por la que todavía faltan, digamos, varios meses para poder llevar a cabo un proceso electoral que va en el corazón de la democracia peruana, es decir, el cambio constitucional que tiene que darse, tanto el proceso electoral como el cambio en julio del 2021, eh, no tendría por qué verse afectado. Es más, si estamos tan mal para ese momento, más bien hay que elegir rápido, ¿no? Es decir, digamos como comentario político, pero habría que correr más bien para elegir si seguimos tan mal para ese momento. Pero lo que está claro es que se pueden haber mucho más locales, se puede haber mucho más, digamos, mecanismo de horarios abierto, como creo que ya todo el mundo se está dando cuenta que podría hacerse tranquilamente en el caso de un proceso electoral de una primera, incluso segunda vuelta. Eliminar una segunda vuelta también coincidimos que pierde mucho la posibilidad, además de la representación de quien pueda salir elegido, y no es conveniente, el doctor Álvarez Miranda en un artículo señalaba que una de las cosas que justamente hay que cuidar es que lo primero que se hace a veces es destruir lo bueno, y una segunda vuelta no está mal, es bueno, ha funcionado en el Perú, y vuelvo a repetir, si para ese momento ya deberíamos tener bastante mecanismos mucho más de cuidados a través del sistema de salud, y esa es obligación de otras instancias, que corresponden obviamente que nosotros, o que ustedes, perdón, le den el marco jurídico correspondiente. Si vamos a hablar de estos procesos de elecciones generales, del proceso que viene, también creo que se ha hecho bien en nuestro caso, como Fuerza Popular, y lo hemos señalado en el Congreso pasado, el tema de las primarias no es tanto por un tema de COVID, sino en general es una situación en la que tiene que ver con la segunda premisa, es decir, que es un partido político, y con la tercera premisa que señalé, que es importan leyes muy de afuera, porque el hecho de unas internas se hace en Argentina, no muy bien por alguna información que se tiene, pero que el Perú no está en una realidad como la de otros países que se ha hecho en internas, y otros países más bien han derogado esta situación, por lo cual el hecho que finalmente ya no está en el debate, porque esto se ha pateado, solamente dejo constancia que para nosotros no es por un tema del COVID, es un tema simplemente que consideramos que no corresponde. Y ahí viene un tema importante que se ha señalado. Yo sé, y no es un momento tal vez de hacer mucha más reforma, porque vuelvo a repetir, hay que ver qué es lo urgente, qué es lo que se debe hacer, qué no debería tocarse y qué más bien debería dejarse, que no es necesario frente a una situación del COVID, sin cambiar los principios fundamentales por el cual nos regimos dentro del marco constitucional. Pero un tema de fortalecimiento de partido, mucho se dice fortalecer los partidos, pero uno no encuentra ningún incentivo dentro como partido político cuando, por ejemplo, los movimientos regionales o locales no tienen ninguno de los impedimentos, o no tienen ninguno de los requisitos, o no tienen ninguna de las situaciones que se le piden a los partidos políticos, ¿no? Y ese es un tema que estará pendiente, seguro, se intentó algo hacer en el Congreso pasado, pero me imagino que por la cercanía con algunos movimientos regionales, algunos grupos políticos no quisieron, digamos, avanzar más en esa reforma. Entonces, sigamos avanzando en el tema general de nuestra óptica. Y en el tema general también, para poder, digamos, evitar una situación de mayor peligro en salud, también se ha hablado de sistemas electrónicos. Bueno, nosotros hemos señalado en sendos comunicados al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE que la falta justamente no